de llegar al pico de la pandemia de la primera ola. Rodrigo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Catherine, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros y ayúdanos un poco a analizar estas cifras de una manera un poco más sencillas, ¿no? Las personas están viendo muchos números en los últimos días, pero es importante tener la claridad de los datos para saber en qué situación nos encontramos. A ver si tú nos podrías ayudar. Bueno, como bien mencionabas, al día de hoy la curva según SINADEF está mostrando poco más de 900 muertes por día por toda causa. Esto representa el triple de la cantidad de muertes que tendríamos en un periodo fuera de pandemia, en el año 2019, sacando un promedio diario. Entonces, el margen o el exceso de funciones es de 600 personas al día que mueren. No todas directamente por COVID, pero sí al menos entre 80 y 90% sí representan COVID. Ahora, estamos notando una clara diferencia por estas cifras entre la primera y la segunda ola. ¿Esto respondería necesariamente a esta nueva variante? Es un factor muy importante, definitivamente, porque el mismo crecimiento de la curva que nosotros hemos experimentado desde inicios de diciembre y con más fuerza en enero, lo hemos visto en otras regiones del continente y también es similar a lo que vivió o sigue viviendo Europa desde el descubrimiento de la variante británica. Exacto. Y ahí podríamos analizar más o menos también con lo que podría pasar en las próximas semanas. Tenemos un reporte de número de fallecidos de SINADEF, como ya lo veíamos mostrando, que arroja 91.855 muertes y el MINSA tiene un reporte distinto, ¿no? De 41.538 muertes. ¿Por qué sigue existiendo esta diferencia considerable? Hay una cierta incongruencia en los datos. ¿A qué respondería? Ok. Con respecto a la cantidad de fallecidos que reporta el MINSA, los 41.538, esas son muertes que han sido certificadas con algún tipo de prueba, pruebas moleculares, pruebas de antígenos o pruebas serológicas, que cada vez se usan menos. Las 91.855 que maneja SINADEF, el Centro Nacional de Epidemiología, que ha hecho un análisis en la base de datos, ellos no solamente por pruebas moleculares, sino también por criterios clínicos de personas que fallecen en sus hogares, fallecen en clínicas y no hubo oportunidad de poder tomar una prueba. Entonces entra en esa ventana o margen de casos sospechosos por COVID. El MINSA maneja ambas cifras, casos confirmados con prueba, casos sospechosos y además la cantidad de muertes según SINADEF, ¿no? Entonces es difícil poder mezclar ambas cifras porque hay un criterio que es la prueba confirmatoria. Claro, y han aumentado las pruebas moleculares al día, ¿no? Eso es bueno porque ayuda a detectar además a tiempo los casos positivos y a tener las datas un poco más claras. Sin embargo, es todavía insuficiente, ¿no? ¿A cuánto han incrementado las pruebas moleculares y de antígenos, que ahora también son las que se están utilizando, en comparación a la primera ola, que se estaba apostando más por las pruebas rápidas? Durante la primera ola no se hacían más de 3.000 pruebas. La mayor cantidad de pruebas, hablamos de 18.000 pruebas, eran rápidas, porque el promedio total era 20.000. Al día de hoy hacemos casi 40.000 pruebas al día, de las cuales ya casi 20.000 de ellas son pruebas moleculares. Hablamos de la mitad son pruebas moleculares. El 25% son pruebas antígenas, que también son avaladas por el Colegio Médico y epidemiólogos, y el restante son pruebas serológicas, que cada vez son menos. Ahora mismo estamos en una cuarentena focalizada y hemos ido evaluando día a día cuál ha sido la respuesta de la población. Seguimos viendo mucha gente en las calles, mucho tráfico, aglomeraciones todavía, lugares donde la fiscalización parece no ser tan clara. En ese sentido, terminando estas 2 semanas, ¿tú crees, tú estás evaluando esta data todos los días, que vaya a haber una disminución de contagios, de hospitalizados y de que esta cifra vaya disminuyendo? ¿Lo ves posible? Definitivamente el efecto de la cuarentena, si ha sido eficiente o no, lo veremos en 2 semanas. Primeramente en un indicador, que es la positividad, que es la cantidad de casos que se confirman a diario. Después deberíamos ver una disminución en la cantidad de hospitalizaciones u ocupación de UCI diaria. Y finalmente, y eso seguramente en una ventana de un mes, recién una reducción de fallecidos. Eso en el escenario ideal, que las medidas estén cumpliendo su labor y las personas también respetándolas, ¿no? Claro, eso sería, como tú bien dices, un escenario ideal. Si hacemos un comparativo con otros países que incluso ya están experimentando una tercera ola, ¿qué podríamos proyectar para las próximas semanas?
Si no hubiera ningún cambio en la trayectoria actual de la curva, estaríamos esperando llegar al pico de la primera ola en una ventana de una semana o poco más. Esto con la velocidad de la curva que tiene en este momento la cantidad de fallecidos diarios, que es mayor hasta en un 75% a la primera ola. Entonces, si no hubieran cambios en esta curva, en una ventana de una semana o poco más estaríamos llegando al pico. O sea, en una semana ya estaríamos superando el número de muertes de la primera ola. Correcto. Si es que, como digo, no hay ninguna variación en la curva, esto, como sabemos, cambia a diario, pero si simplemente hacemos una proyección y mantenemos la tendencia actual de la curva, estaríamos llegando en una semana. O sea, esto lo podríamos saber al día siguiente, el 14 de febrero. Correcto, sí, de todas maneras sí. Como digo, esperamos una pequeña variación, al menos con todas las restricciones que están habiendo, porque sabemos que hay personas que se contagian y en una semana, en esa ventana, una ventana tan corta, están falleciendo. Entonces, al menos una pequeña reducción con esta cuarentena deberíamos ver. Ahora, algo que estamos viendo e informando es respecto a los distritos, ¿no? Por ejemplo, hace instante mostrábamos una nota de que ya son 7 los distritos de Lima que han superado las cifras de contagios y de muertes en esta segunda ola. ¿Cuál es el reporte que tú tienes al respecto? Siendo San Juan del Lurigancho, por ejemplo, el distrito más poblado del país, ahí es donde se está acentuando con mayor claridad la cifra del incremento de muertes y de contagios, ¿no? Correcto, sí, hay distritos como San Juan del Lurigancho, como tú bien mencionas, que la pendiente es casi vertical, tiene un crecimiento preocupante, distritos como Comas, Breña, pero no solamente en estos distritos populosos, sino también Jesús María, Magdalena, San Miguel, Surco también. Estos distritos en particular ya alcanzaron o superaron el pico de la primera ola. Y en distritos aún que pueden ser considerados con un poder socioeconómico mayor, como San Isidro o Miraflores, ya igualaron el pico de la primera ola. Entonces, es algo que está afectando a todo Lima. Sabemos que hay mucho movimiento y justamente por eso ha sido muy complicado aplicar una cuarentena focalizada por distritos. Ahora, si nos ponemos a evaluar ahora cómo está la situación en el interior del país, Huánuco, por ejemplo, que se convirtió en el epicentro de la pandemia del coronavirus, también registra un número elevado de fallecidos diariamente, ¿no? ¿Cómo estamos en las regiones? Sí, Huánuco lamentablemente junto con Ica son dos de las regiones que están en el peor escenario en cuanto a muertes diarias. Ambas superaron ya el pico de la primera ola. La diferencia con otras que también ya lo superaron es que estas siguen creciendo. Sobre todo Ica, la pendiente es muy vertical. Huánuco también tiene esa tendencia. Incluso el Colegio Médico ayer se estaba pronunciando para declarar estado de desastre de regiones como Apurímac, Huánuco, Huancavelica, y esto por el crecimiento de las muertes diarias y un escenario incontrolable por falta de camas UCI. Ahora, siendo realistas y con lo que estamos viendo, con las cifras clarísimas que tú nos estás mostrando y la alerta que esto va a generar para los próximos días, ¿crees tú que las medidas que ya se están adoptando en el país deberían radicalizarse, esperar al 14 de febrero para poder quizás anunciar medidas un poco más severas y además de ello incluir en el grupo de riesgo extremo a otras regiones? Sí, yo esto me baso en las opiniones del Colegio Médico y muchos otros doctores que ante un problema mayor, que es la segunda ola, con una velocidad y una tasa de contagio mayor que la de la primera ola, debimos tener al menos una cuarentena igual de estricta. En este caso se esperaba algo mayor. Definitivamente habría que endurecer algunas medidas en regiones como las que acabo de mencionar, que están en un estado crítico. Esto, si no lo logra controlar, va a hacer que tengamos un periodo muy largo de fallecidos, entre 900, 1000 o tal vez más muertes diarias. Ahora, hay algo que es cierto, que ha sido parte de los anuncios del Ejecutivo, es sobre la dotación de camas UCI, ¿no? Hay más camas UCI, pero estas siguen siendo insuficientes si es que lo comparamos con la primera ola. Fue uno de los grandes problemas, ¿no?, que provocó que muchas familias pues quedaran en desesperación, una larga lista de espera para poder lograr una cama UCI y muchos incluso hasta murieron en casa. ¿Cuánto de ese drama podríamos arrastrar en esta segunda ola? Que ya se está sintiendo, dicho sea de paso. Sí, en la primera ola el pico de ocupación diaria en promedio era de 20 camas al día. Esto fue disminuyendo a razón de que
ya la disponibilidad fue bajando. Claro. Y en la segunda ola esta llegó a superar un poco más de las 30 camas por día. Entonces, a lo que quiero ir es que la demanda fue mucho mayor, la curva fue exponencial de la necesidad de las personas por encontrar una cama UCI. No hemos logrado avanzar mucho. La máxima capacidad de camas que tuvimos en la primera ola fue de 1.800, solo tenemos poco más de 2.000. En una ventana de 6 meses hemos logrado poner 200 camas. Eso podría decir que no estuvimos preparados esperando una segunda ola. Ajá. ¿Y cuántos tienes el reporte de cuántas personas están en espera para una cama UCI? Este reporte lo ha sacado el Colegio Médico, es una lista de espera de al menos 1.500 personas esperando cama UCI. Hace unos días vimos el reflejo de esta necesidad porque el MINSA amplió 150 camas UCI y en ese mismo día se ocuparon más de 100. Entonces hay una lista grande atrás. Lamentablemente la velocidad con la que se implementan nuevas camas no es igual, es menor que la demanda. Bueno, entonces vamos a estar a la espera de ese reporte oficial para ver cómo ha sido la respuesta de esta cuarentena. Siempre es bueno entrar en algunos detalles sobre la data, ¿no? Para saber la situación en la que nos encontramos y de la misma manera tomar medidas urgentes para que esto no logre ser un verdadero desastre, que lamentablemente ya muchas familias están sufriendo. Incluso hay muchos casos de reinfección de gente que está poniéndose en una situación mucho peor a la primera vez que se contagiaron del virus, así que hay que estar muy atentos a las cifras, a las medidas anunciadas por el Ejecutivo, y hay una responsabilidad ciudadana que tenemos que cumplir respecto a los cuidados, ¿no? Eso es muy importante también. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Gracias, Caterina. Buen día. Un placer. 7:51 a.m. Vamos a seguir con otros temas. El Jurado Nacional de Elecciones decidió que Martín Vizcarra, que actualmente es candidato al Congreso de la República por Somos Perú, continúe en la contienda electoral en el marco de las elecciones generales 2021. Continúa en carrera electoral. Martín Vizcarra seguirá siendo candidato al Congreso por Somos Perú con el número 1. El Jurado Nacional de Elecciones decidió fallar a su favor. En tal sentido, dejó sin efecto la denuncia que presentó Jenny Vilcatoma por no declarar todos sus bienes. Fueron 3 votos a favor y 1 en contra. Con esta decisión, el expresidente podrá participar en las elecciones generales del 11 de abril, en busca de lograr una curul en el Parlamento. Al respecto, Daniel Salaverry, quien se ha convertido en esta campaña electoral en uno de los compañeros más frecuentes de Martín Vizcarra, celebró la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Estoy seguro que para las fuerzas oscuras que intentaron sacar de carrera